87. De la vida frugal. Naufragué antes de subir a la nave. No te explico cómo ocurrió, para que no pienses que es una de las paradojas estoicas, ninguna de las cuales es falsa ni tan rara como parece a primera vista, como te demostraré cuando quieras y aunque no quieras. Mientras tanto, este viaje me enseñó cuántas cosas superfluas tenemos y cuán fácilmente podemos con la reflexión dejar lo que no sentimos perder cuando la necesidad nos lo quita. Con los poquísimos siervos que caben en un solo vehículo, y sin más que lo puesto, yo y mi amigo Máximo hemos pasado 2 días felísimos. El colchón está echado en el suelo y yo sobre el colchón. De los 2 capotes, uno lo he convertido en alfombra y otro en cobija. Nada pudo quitarse de la comida. Se preparó en no más de 1 hora. Nunca voy sin higos secos, nunca sin tablillas de escribir. Los higos secos, si tengo pan, me sirven de comida fiambre, y si no tengo pan, me sirven de pan. A cada día me lo hacen un día de año nuevo, que yo vuelvo próspero y feliz con buenos pensamientos y grandeza de ánimo, el cual nunca es más grande que cuando deja de lado todo lo ajeno y se mantiene en paz no teniendo nada, y se hace rico no deseando nada. El vehículo en que voy es rústico. Las mulas andando atestiguan que vivan. El arriero descalzo, y no porque sea verano. Apenas obtengo de mí querer que este vehículo sea mío. Perdura aún la equivocada vergüenza de lo recto, y cada vez que tropezamos con otra comitiva más suntuosa, me avergüenzo sin querer, lo que demuestra que estas cosas que apruebo y alabo no tienen aún en mí asiento firme e inconmovible. Quien se avergüenza de un vehículo sórdido, se envanecerá de uno lujoso. Poco he aprovechado todavía. Aún no me atrevo a manifestar abiertamente mi frugalidad. Todavía me preocupo de las opiniones de los viajeros. Contra todos los juicios de todo el género humano, habría que echar este pregón. ¿Estáis locos? ¿Os equivocáis? ¿Os quedáis estupefactos ante superfluidades y a nadie estimáis en lo que vale? Cuando se trata del patrimonio, como diligentísimos calculadores les hacéis la cuenta a cada uno a quienes vais a conceder dinero o beneficios, pues éstos los consideráis también como gastos reintegrables. Mucho posee, pero mucho debe. Tiene una casa hermosa, pero comprada con dinero ajeno. Nadie presentaría en el acto una familia de esclavos tan pomposa, pero no responde a sus compromisos. Si pagara a los acreedores, no le quedaría nada. Deberíais hacer también lo mismo en las demás cosas, escudriñar lo que es propio de cada uno. Piensas que ese es rico, porque hasta en los viajes le sigue una vajilla de oro
porque tiene tierras de labranza en todas las provincias, porque da vueltas a un gran libro de vencimientos, porque posee en los alrededores de la ciudad tanto campo que se le envidiaría aunque los poseyese en los desiertos de Apulia. Cuando hayas dicho todo esto te diré, es pobre. ¿Por qué? Porque debe. ¿Cuánto? Dices. Todo. A no ser que pienses que hay diferencia entre recibir prestado de un hombre o de la fortuna. ¿Qué importan para la cuestión esas mulas bien alimentadas, todas de un mismo color? ¿Qué? Esos coches decorados. Los corceles con alas en los pies van cubiertos de púrpura y bordados paramentos. Collares de oro las penden de los pechos, cubiertos de oro tascan frenos de amarillo oro. Nada de esto puede hacer mejor ni al dueño ni a la mula. M. Catón, el censor, cuyo nacimiento fue para la República tanto como el de Escipión, pues el uno guerreó con nuestros enemigos y el otro con las costumbres, viajaba en una bestia de carga, a la que ponía unas alforjas para llevar con él las cosas que usaba. Oh, cómo desearía que en el camino se encontrase con él uno de esos petimetres que arrastran tras sí a los corredores, a los númidas y una gran polvareda. Sin duda alguna parecería este más refinado y mejor acompañado que M. Catón, este que, en medio de todo ese suntuoso aparato, está en la gran duda de si se alquilará como gladiador o para acuchillar bestias. Oh, qué honra para un siglo que un general vencedor, que un censor, y lo que está sobre todo esto, que un Catón se contentase con un solo caballo que ni siquiera era todo para él, porque parte lo ocupaban las alforjas que colgaban de un lado y otro. Así que no preferirías aquel único caballo, aparejado por el mismo Catón, a todos esos caballitos gordos asturianos y trotones. Veo que en esta materia no acabaría nunca si yo mismo no le pusiera fin. Así es que callaré lo referente a estas cosas, de las cuales adivino que habían de ser tales como ahora son quien primero las llamó impedimentos. Ahora quiero proponerte todavía unos pocos argumentos de los nuestros respecto a la virtud, la cual pretendemos que basta para la vida bienaventurada. Lo que es bueno hace a los hombres buenos, pues en el arte de la música lo que es bueno hace al músico. Las cosas fortuitas no hacen al hombre bueno, luego no son buenas. Responden contra esto los peripatéticos diciendo que es falso lo primero que proponemos. Dicen, ciertamente que no se hacen buenos los hombres por aquello que es bueno. En la música hay cosas buenas, como la flauta, las cuerdas o cualquier instrumento a propósito para acompañar el canto. Y, sin embargo, nada de esto hace al músico. Responderemos aquí. No entendéis en qué sentido hablamos de lo que es bueno en música.
porque no nos referimos a lo que lleva el músico, sino a lo que le hace serlo. Tú te quedas en los instrumentos del arte y no llegas al arte mismo. Si hay algo bueno en el arte de la música, eso es ciertamente lo que hace al músico. Quiero hacer esto aún más claro. Lo bueno en el arte de la música se dice de dos modos. Uno, de lo que sirve al músico para ejecutar. Otro, del arte mismo. A la ejecución pertenecen los instrumentos, las flautas, los órganos y las cuerdas, que son ajenos al arte mismo, porque sin ellos es posible el músico, aunque no pueda usar de su arte. Esto no es igualmente doble en el hombre, porque uno y el mismo es el bien del hombre y el de la vida. Lo que puede acontecer al hombre más despreciable y sinvergüenza no es bueno, pero las riquezas le vienen a un alcahuete o un maestro de gladiadores. Luego, no son buenas. Dicen, es falso lo que proponéis, pues no solo en la gramática, sino en la medicina o en la navegación, vemos que suceden cosas buenas a los hombres más miserables. Pero estas artes no hacen profesión de grandeza de ánimo, no se elevan a lo alto ni desprecian lo fortuito. La virtud levanta al hombre y lo coloca por encima de las cosas queridas a los mortales. Ni las que se llaman buenas, ni las que se llaman malas, las desea o las teme con exceso. Quelidón, uno de los eunucos de Cleopatra, poseyó un gran patrimonio. Hace poco, Natal, de lengua tan mala como sucia, que recogía con su boca las inmundicias mujeriles, heredó a muchos y tuvo muchos herederos. Entonces, ¿qué? ¿Lo hizo sucio el dinero? ¿O él emporcó al dinero? El cual cae en ciertos hombres como un denario en una cloaca. La virtud permanece firme sobre todo esto. Se le estima por sus obras. Nada de eso que le viene de cualquier modo piensa que es bueno. La medicina y la navegación no se prohíben ni a ellas mismas, ni a los que las profesan, la admiración de tales cosas. Un hombre que no es bueno puede, sin embargo, ser médico, o piloto, o gramático, o, por Hércules, cocinero. A quien le aconteció tener una cosa que no es vulgar, no le llames un cualquiera. Tal es cada uno cuáles son las cosas que tiene. Un cofre vale tanto cuanto tiene. Más todavía, es como un accesorio de lo que tiene. ¿Quién a un saco lleno pone otro precio, sino el que resulte del dinero que contiene? Lo mismo le sucede a los dueños de los grandes patrimonios. Son sus accesorios y apéndices. ¿Por qué, pues, es grande el sabio? Porque tiene grande el ánimo. Verdad es, por consiguiente, que lo que recae en un hombre muy despreciable no es bueno. Así es que no diré nunca que es un bien la indolencia. La tiene la cigarra, la tiene la pulga.
No diré tampoco que lo es el descanso y el carecer de molestia, que más ocioso que un gusano. Preguntarás qué cosa hace al hombre sabio, la misma que a Dios. Es necesario que le concedas algo divino, celestial, magnífico. No recae en todos el bien, ni consiente que cualquiera lo posea. Ve lo que da cada región y lo que cada una rehúsa. Aquí las mieses, allí más felizmente vienen las uvas. En otra parte reverdecen los árboles frutales y la rebelde grama. ¿Acaso no ves cómo el molo envía los olores del azafrán? La India el marfil, los muelles sabeos sus inciensos, y los desnudos calibes el hierro. Se distribuyeron estas cosas entre las distintas regiones para que fuese necesario a los mortales que comerciasen entre ellos, si mutuamente se las piden los unos a los otros. También aquel supremo bien tiene su propia sede. No nace donde el marfil, ni donde el hierro. ¿Preguntas cuál es el lugar del bien supremo? El ánimo. Si no es este puro y santo, en él no cabe Dios. El bien no viene del mal, pero las riquezas vienen de la avaricia. Luego las riquezas no son un bien. Dicen, no es verdad que el bien no nazca del mal, porque del sacrilegio y del hurto viene a veces el dinero. Y así el sacrilegio y el hurto son ciertamente males, pero es porque hacen más males que bienes, porque dan ganancia, pero con miedo, con inquietud, con tormentos tanto del alma como del cuerpo. Quien diga esto, necesariamente ha de admitir que el sacrilegio, así como es un mal, porque hace muchos males, así también por algún lado es bueno, porque hace algún bien. ¿Puede darse mayor monstruosidad? Aunque estamos completamente persuadidos de que el sacrilegio, el hurto y el adulterio son tenidos por cosas buenas, hay tantos que no se avergüenzan del hurto, tantos que se glorian del adulterio, pues los sacrilegios pequeños se castigan, pero los grandes son llevados en triunfo. Añade ahora que el sacrilegio, si por algún lado es bueno, también será honesto, y se dirá que está bien hecho, porque es una acción nuestra, lo que no admite el pensamiento de ningún mortal. Luego los bienes no pueden nacer del mal, pues si, como decís vosotros, el sacrilegio es malo tan solo porque trae muchos males, si le perdonas los suplicios, si le prometes seguridad, será del todo bueno. Pero el mayor suplicio de los crímenes está en ellos mismos. Te diré que yerras si lo difieres al verdugo o a la cárcel. Se castigan inmediatamente que se hacen, más aún cuando se están haciendo. Así es que no nace el bien del mal, como no nace el higo del olivo. Lo que nace responde a la semilla. Lo bueno no puede degenerar.
Así como lo honesto no nace de lo torpe, así tampoco el bien del mal, pues son lo mismo lo honesto y lo bueno. Algunos de los nuestros responden así a esto. Concedamos que el dinero es bueno de donde quiera que proceda. No por eso el dinero proviene del sacrilegio, aunque se saque de un sacrilegio. Has de entender esto así. En una misma urna hay una moneda de oro y una víbora. Si sacas de la urna la moneda de oro, aunque allí esté la víbora, no diré que la urna me da el oro porque tiene la víbora, sino que da el oro al mismo tiempo que tiene el escorpión. Del mismo modo se hace ganancia con el sacrilegio, no porque sea malo y criminal, sino porque además proporciona ganancia. Así como en la urna lo malo es la víbora y no el oro que está allí con ella, así en el sacrilegio lo malo es el crimen y no el lucro. De todo lo cual yo discrepo, porque es muy desemejante la condición de una y otra. Allí puedo llevarme el oro sin la víbora, aquí no puedo hacer la ganancia sin el sacrilegio. Esta ganancia no está yuxtapuesta al crimen, sino mezclada con él. No es bueno lo que, cuando queremos alcanzarlo, nos hace caer en muchos males, pero cuando queremos conseguir riqueza, caemos en muchos males. Luego las riquezas no son buenas. A esto se dice: vuestra proposición tiene dos sentidos. Uno, que cuando queremos conseguir riquezas, caemos en muchos males, pero también caemos en muchos cuando queremos alcanzar la virtud. Hay quien naufraga navegando en viaje de estudio o es hecho prisionero. El otro sentido es este: aquello por lo que caemos en los males no es bueno. De esta proposición no se deduce que caigamos en los males por la riqueza o por el placer, o si caemos en muchos males por las riquezas, entonces éstas no solo no son un bien, sino que son un mal. Pero vosotros decís solamente que no son un bien. Concedéis además, se nos dice, que las riquezas tienen alguna utilidad. Las contáis entre las comodidades de la vida, pero por la misma razón no será ni siquiera una comodidad, porque por ellas nos vienen muchas incomodidades. Algunos responderán así a esto: os equivocáis los que atribuís incomodidades a la riqueza. A nadie dañan. Lo que daña a cada uno es su propia necedad o la malicia ajena. Así como la espada no mata a nadie, sino que es el instrumento del que mata. Por consiguiente, no son las riquezas las que te dañan, sino que se te daña por las riquezas. Pienso yo que responde mejor Posidonio cuando dice que las riquezas son causa de males, no porque ellas los hagan, sino porque incitan a los que han de hacerlos. Porque una es la causa eficiente que forzosamente ha de dañar al momento, y otra es la causa antecedente. A esta causa antecedente pertenecen las riquezas. Hinchan los ánimos, engendran soberbia, suscitan la envidia, y de tal modo enajenan la mente que nos deleita la fama de tener dinero, aunque nos haya de dañar.
pero es menester que todos los bienes carezcan de culpa, son puros, no corrompen las almas ni las inquietan, elevan ciertamente y ensanchan, pero sin hinchazón. Los verdaderos bienes dan confianza, las riquezas audacia. Lo que es bueno de verdad da grandeza del alma, las riquezas insolencia. Pero la insolencia no es más que la falsa apariencia de grandeza. Se arguye. Pero de este modo las riquezas son un mal, y no es tan solo que no sean un bien. Serían un mal si ellas mismas dañaran, si, como dije, fueran causa eficiente, pero son causa antecedente y por cierto no solamente incitan los ánimos, sino que los atraen, porque difunden una apariencia de bien verosímil y creíble para muchos. También la virtud es una causa antecedente. Atrae la envidia, porque muchos son envidiados por su sabiduría y muchos por su rectitud, pero no tiene esta causalidad por sí misma, ni tiene apariencias de verdad. Al contrario, la apariencia más real que la virtud presenta a los ánimos de los hombres es la que les induce al amor y a la admiración. Posidonio dice que se ha de argumentar así. Lo que no da al ánimo ni grandeza, ni confianza, ni seguridad, no es un bien. Pero las riquezas, la buena salud y otras cosas semejantes no hacen nada de esto. Luego, no son bienes. Refuerza aún más este argumento de este modo. Lo que no da al ánimo ni grandeza, ni confianza, ni seguridad, sino por el contrario lo hace insolente, hinchado y arrogante, es malo. Pero las cosas fortuitas nos impulsan a todo esto, luego no son buenas. Se dirá, según este argumento, tampoco serán ventajas. Una es la condición de las cosas cómodas y otra la de las cosas buenas. Cómodo es lo que tiene más utilidad que molestia. El bien ha de ser puro y no ha de dañar por ningún lado. No es bueno lo que más aprovecha. Además, lo ventajoso pertenece también a los animales, a los hombres imperfectos y a los necios. Así es que le puede ser mezclada la incomodidad, pero se le llama ventaja porque se le estima por lo que en él es lo mayor. El bien, en cambio, pertenece solamente al sabio. Es menester que esté intacto. Ten buen ánimo, que queda solo un nudo, pero es el de Hércules. Del mal no se hace un bien, de muchas pobrezas se hacen las riquezas. Luego las riquezas no son un bien. No reconocen los nuestros este argumento. Son los peripatéticos quienes lo ponen y lo resuelven. Dice Posidonio que este sofisma, que rueda por todas las escuelas de los dialécticos, fue refutado así por Antípater. La palabra pobreza se emplea para designar no la posesión, sino la no posesión,
o como los antiguos decían, la privación significa no que se tenga, sino que no se tiene. Así es que con muchas cosas vacías no puede llenarse nada. A las riquezas las hacen muchas cosas reales y no muchas penurias. Entiendes la pobreza, dice, en otro sentido del que debes, porque pobreza no es la que posee pocas cosas, sino la que no posee muchas. Así no se dice por lo que tiene, sino por lo que le falta. Expresaría más fácilmente lo que quiero si hubiese una palabra latina que significase lo que la griega. Antípater da este sentido a la pobreza o no posesión. Yo no veo que la pobreza pueda ser otra cosa que la posesión de poco. Si alguna vez tenemos tiempo, hemos de ver cuál es la sustancia de las riquezas y cuál la de la pobreza. Pero entonces consideraremos también si no sería mejor suavizar la pobreza y quitarles el ceño a las riquezas, que disputar sobre palabras, como si ya la realidad estuviera juzgada. Supongamos que se nos convoca a una asamblea. Va a darse una ley sobre la abolición de las riquezas. Estos argumentos nos convencerán o nos disuadirán. Conseguiremos con ellos que el pueblo romano busque y alabe la pobreza como fundamento y causa de su imperio, que tema a sus riquezas pensando que las ha encontrado entre los vencidos, que de aquí irrumpieron en la ciudad más escrupulosa y morigerada la ambición, los cohechos, los tumultos, que se ostentan excesivamente, los despojos de las naciones, y que lo que un pueblo quitó a todos más fácilmente entre todos se lo pueden quitar a él. Sería mejor persuadirlo de esto y combatir sus pasiones que no arguirle con silogismos. Si podemos, hablemos con más fuerza, si no, con más claridad. Ten salud.